Listo. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, visitando, enfocando, sintonizando en la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien, vamos a seguir leyendo en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. Vamos a seguir retomando lo que dejamos hace 8 días acerca de ¿quieres ser visto o quieres ver o que te vean? ¿Cierto? ¿Quieres ver? Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Hoy vamos a darle conclusión al tema que dejamos hace 8 días en el tintero. Vamos a empezar orando a Dios, entregándole este tiempo a Dios para que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, bondad y favor para con nosotros. Señor, yo te ruego que este mensaje del día de hoy sea dirigido por ti, que no sea mi humanidad, sino tu presencia la que hable, Señor, en el nombre de Jesús. Que mis hermanos que tomaron la decisión de estar en este lugar, que escogieron la mejor parte, escuchen el mensaje, y las personas que nos están viendo vía internet, Facebook, YouTube, cualquier cosa de estas, Señor, perciban la palabra y puedan, Dios mío, retenerla. Yo ruego, Espíritu Santo de Dios, que el enemigo no pueda robar, ni hurtar, ni minar la palabra que viene para nosotros en el nombre de Jesús. Que en esta palabra Cristo sea glorificado, que en esta palabra Cristo sea revelado, que en esta palabra Cristo sea la preeminencia. Te lo ruego, Dios mío, en tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 46 en adelante, lo vamos a leer en pantalla y luego vamos a empezar a trabajarlo nuevamente. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, dar voces es gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, palabra de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos hace 8 días, ¿sí? ¿Les parece bien? ¿O qué tal si hacemos un repasito entre nosotros mismos? ¿Qué recuerda de hace 8 días cuando empezamos a hablar de este pasaje? Bartimeo parece ser, según el texto, que en algún momento tuvo vista y que arrojó la capa. Muy bien, hermana de Diana. Recibió la salvación. Ahí la salvación, la vista es sinónimo de salvación. Hermana Luri. Tuvo fe, una gran y una gran confianza en que Jesús lo iba a sanar. Muy bien. ¿Alguien más? Tenía claro quién era Jesús. A mí me gusta eso. Un ciego revelado, un ciego con visión. Muy importante, no dejó de clamar hasta que no recibió o no obtuvo por lo menos respuesta de parte de Dios. Muy bien, listo. Vamos a continuar entonces. El enfoque que le dimos a este mensaje fue un enfoque de fe, ¿cierto? Cuando dice, tu fe te ha salvado. Hoy quiero continuar con esa misma fuerza y esa misma orientación, ese mismo enfoque. Estábamos hablando de que en esa época los ciegos o la gente con alguna discapacidad tenían una especie de un distintivo. Tenían un distintivo para que pudieran saber qué era
qué era lo que esa persona tenía. Entonces, en este caso, los ciegos, el ciego, las personas con ceguera tenían una capa. Esa capa cumplía varias funciones. Esa capa cumplía la función de, en el día, el sol abrasador del oriente, pues lo cubría del sol. Yo no me imagino uno con calor y debajo de una capa. Tenía que tener algo, ¿no? Su tela, no sé, que lo ayudara a repeler el calor, la sombra, yo me imagino. O sea, no sé. Y en el tiempo de invierno, que esa capa le servía también como protección de la lluvia. De la lluvia. Muy bien, entonces, hoy yo quiero que vayamos con esa misma mirada. Dice en el verso 46, salió Jesús y sus discípulos de Jericó e iban caminando hacia el lugar de Jerusalén. Recuerde que el contexto aquí es que Jesús iba a ser recibido allá en la ciudad de Jerusalén e iba a ser la entrada triunfal. Dios mismo, hecho hombre, iba a entrar a su ciudad amada. Él mismo iba a entrar a santificar ese lugar. En la Biblia dice que cuando Dios está en un lugar, Él llena todas las cosas. Cuando Cristo nació, a sus 8 días, iba a cumplir algo que la ley establecía que se llama la circuncisión. Y dice la Biblia que cuando llevaron al niño de 8 días de nacido al templo, la gloria de Dios llenó ¿qué? El templo, porque era Dios mismo estando en ese lugar. En el tiempo en el que el Señor Jesucristo fue a entrar a Jerusalén, era Dios mismo hecho hombre entrando a su ciudad, a la ciudad santa, a la ciudad donde Él estableció que iba a ser el testimonio de su vivencia en la tierra y el testimonio de la existencia de Dios. Alguna vez un ateo me preguntó, yo quiero que usted me demuestre científicamente por qué Dios existe. Y yo le dije, muy fácil, váyase y mire la historia de la ciudad de Jerusalén. Yo no me iba a poner a discutir con una persona, le dije, vaya y estudie. Lea de dónde es Jerusalén, el proceso de Jerusalén, el idioma de esa ciudad, todo lo que ha vivido esa ciudad, y ahí está el testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. En ese momento Jesucristo iba a entrar a ese lugar e iba a llenar ese lugar de su presencia. Todo el mundo lo adoraba, todo el mundo lo exaltaba, todo el mundo con las palmas las colocaba para que él caminase, ¿cierto que sí? Uy, muy bien. Todo el mundo le hizo algarabía pues al Señor. Pero antes de ir allá, antes de ir a eso, el Señor había tenido un tiempo de comunión con sus discípulos, la noche, una o dos noches anteriores, no me he dado la tarea de mirarlo. Y el propósito de Dios, diga conmigo, es transformar a una persona. El propósito de Dios es transformar a una persona. Resulta que 2 o 3 noches antes del encuentro con Bartimeo, el Señor estaba ¿con quiénes? Con los discípulos. ¿Qué discípulos estaban con él específicamente? Ahí dice el texto, en el verso 35. Estaba Jacobo y Juan. ¿Y cómo les decían a ellos? Los hijos del trueno. Cuando la Biblia habla específicamente de este tipo de personas o habla de características de una persona, es que porque la persona, su calidad era, por ejemplo, Bartimeo, dice el texto, se llama Bartimeo significa hijo de honor o hijo que da honra, ¿cierto? Los hijos del trueno, cuando usted escucha un trueno, ¿usted qué siente? Una alegría horrible. Le dan ganas de salir a la calle y de, uy, qué alegría, a ver, que me caiga a mí el trueno, que me caiga, ¿cierto? Hijos del trueno quiere decir que estos dos muchachos, estos dos chiquilines, eran mansiticos. Estos dos muchachos por donde pasaba, no, yo creo que eran de ese sector. Yo creo que eran de ese sector. Mire la hermana Esperanza como lo mira. Ella no mira, sino que sospecha. Ellos eran norte santanderianos, mano. Yo creo que eran de Cúcuta. Por ahí a esos lados, mano. De Bucaramanga. Entonces, ellos parece, dice la Biblia, que eran los hijos de ¿qué? Del trueno. Entonces su carácter no era muy docilito, eran más bien fuertecitos. A mí me gusta mucho
porque Pedro, el nombre de Pedro era Cefas. Cefas es caña frágil, caña maleable. Pero en el ejercicio de la transformación, Pedro fue el único que sacó el machete. Los otros que eran los bravos, no sacaron el machete. Pero y Pedro fue... Muy bien. Entonces póngale pues cuidado. El propósito de Jesucristo cuando se encuentra con alguien es ¿qué? Transformarlo. El propósito de Jesucristo cuando se encuentra con alguien o cuando alguien se encuentra con el Señor es ¿qué? Transformarlo. Ese es el propósito del Señor. Transformar a alguien. Estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, hijos del trueno. El papá yo creo que también era el trueno, ¿no? Mansito. Y estando en esa reunión, ellos le dicen al Señor, maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Y el Señor les dice, bueno, ¿qué quieren que os haga? Y ellos dicen, que nos sentemos, que nos concedas. Que cuando estés en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bobadas, bobadas. Están como el chiste del elefante. No lo voy a contar por el tiempo, pero bobadas que uno pide. Verso 38. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. A veces usted y yo no sabemos lo que pedimos. Ellos en su momento querían ser ¿qué? Debido a su carácter, querían ser vistos. Ellos querían que en la sociedad fuesen vistos. ¿Ah? Ellos querían que en la sociedad ellos tuviesen un puesto de eminencia. Ellos querían pantalla. Claro, ¿era debido a qué? A la condición de su carácter, a esa condición sierra que ellos tenían, una condición humilde. Dime, mi amor. Sí, señor. Muy bien. El pueblo de Israel hasta el día de hoy está siendo engañado y va a ser engañado aún en un tiempo futuro no muy lejano por el anticristo, la bestia, el hombre de pecado. Va a ser engañado porque el pueblo de Israel está esperando a un libertador político que va a venir y va a entrar, como dice las profecías, con su caballo blanco y tal, y va a entrar. Entonces, esa gente está esperando, los judíos están esperando, es un libertador ¿qué? Político, físico. Y el Señor Jesús no llegó con esa cosmovisión. La cosmovisión de Dios era una cosmovisión más profunda, era una cosmovisión ¿qué? Espiritual. Entonces ellos, viendo las características de él, viendo que él decía que él era Dios, que él asumía la posición de libertador, que él asumía, y ellos viendo eso, entonces cuando iban a entrar, ellos dijeron, aquí fue mi negro. Cuando él entra en el caballo blanco, usted va a entrar en el caballo rosado y yo voy a entrar en el caballo azul. Estaban pidiendo una cosa ilógica, algo que no iba a pasar nunca. Y el Señor les dijo, no, mijo, ustedes no están acomodados. Tenemos que acomodarnos para poder organizarnos para poder entender lo que va a pasar. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que le pedimos a Dios, le hacemos peticiones a Dios, le hacemos rogativas a Dios con algo que no esperamos respuesta y simplemente nos ofendemos con Dios? Porque pretendemos que Dios nos conceda no los deseos de nuestro corazón, sino los caprichos de nuestro corazón. Esa camioneta Ram, una Raptor, una volqueta esa, ¿cierto? A veces nosotros queremos son los caprichos de nuestro corazón. Estos días estamos estudiando con mi esposa el libro de los Salmos y Dios le respondió a un salmista diciendo que cuando el pueblo de Israel le pidió comida era porque era el capricho, les pidió carne, era el capricho de su corazón. Y Dios les dio codornices, les dio carne hasta que se atiborraran. Pero inmediatamente se estaban atiborrando, se estaban muriendo, porque no entendieron lo que era realmente tener una relación con Dios. Dios quiere transformar la vida de una persona, y la vida de una persona solamente se transforma por fe, y fe en Jesucristo. Entonces Él les dijo a ellos, ustedes no saben, mis chiquilines, lo que están pidiendo. Entonces ellos estaban pidiendo ¿qué? Ser vistos, o sea, algo natural. La raza humana, los seres humanos, queremos siempre lo que, lo natural, sobresalir, que se vea, tener los mejores tenis, tener el mejor carro. Mi esposa decía, yo quiero tener el mejor marido. El Señor le concedió su petición, ¿cierto? Queremos siempre que la mejor casa, siempre. Yo una vez leí un libro, es que el mejor vendedor del mundo.
Y el tipo jugaba era con la envidia de la gente. Él le decía a la gente, vea, le estoy vendiendo esta nevera. No, no quiero nevera, pero venga que su vecina le compró dos. ¿Cómo así? Deme tres. Él usaba, era lo natural de la gente para poder vender. El ser humano siempre quiere eso, ¿cierto? No hacen ver como un bestseller, lo mejor de lo mejor. Listo. Entonces, ese es el contexto ahí. Al otro día, hubo un hombre que se llamaba Bartimeo, hijo de honor, o hijo que da honra, que no conocía a Jesús, sino de qué? De oído. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe en Jesucristo viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra fe en griego es pistis. Eso lo hemos enseñado muchas veces acá. Pistis. ¿Recuerdan qué significa pistis? Persuadir. Es una persuasión. Por ejemplo, en este momento yo a que los estoy persuadiendo a que creamos en Jesucristo. ¿Y a través de qué? De las obras de Jesucristo. Por ejemplo, no voy a hablar de política porque muy maluco. Por ejemplo, cuando le van a vender a usted un plan celular, eso sí. Cuando le van a vender a usted un plan celular, a usted empiezan a convencerlo de que tal y tal empresa es mejor que la otra. Y pásate para, toma colombiano, pásate para tal empresa porque tal y tal cosa, ¿cierto que sí? Empiezan a convencerlo con cara, le damos el minuto ilimitado a 50 centavos. Exactamente, ¿cierto? Eso tratamos de hacer nosotros con ustedes, pero ¿quién realmente está más interesado en que usted lo conozca y lo persuada? El mismo Señor Jesús. ¿Listo? Este ciego tenía una cualidad espectacular. Era ciego, pero no era sordo. Dice que él escuchó por ahí que venía el Señor Jesús. Dice en el verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esta mañana yo estaba pensando en una frase, me estaba bañando pensando en el mensaje de hoy y se me vino esta frase a la mente. Bartimeo él, en algún momento tuvo vista, porque él dice, maestro, yo quiero recobrar la vista. A veces, póngale pues cuidado a esto, a veces Dios utiliza mecanismos para que nosotros tengamos comunión con Él, para que clamemos a Él. Él a veces permite que nosotros vivamos tiempos de ceguera para que tengamos desespero por Él y lo busquemos. Dios siempre va a cumplir su propósito en usted y en mí. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, el propósito de Dios con Jonás, ¿cuál era? Vaya y predique en Nínive. Después de tiempo, en vez de Jonás obedecer a Dios, se fue para el lado opuesto. Y a mí me gusta mucho esto. Ojo con esto. El propósito de Dios se cumple en barco o en ballena. El propósito de Dios se cumple en barco o en gran pez. El propósito de Dios se cumple, obvio estoy diciendo un chiste. El propósito de Dios se cumple en barco o en gran pez. ¿Cumplió Jonás el propósito de Dios? ¿Sí o no? Sí. Dios le dijo a Jonás, vaya y predique. No le dijo, ay, la gente se va a arrepentir. No les dijo nada. Le dijo, vaya y predique. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Predicar. Y allá llegó bravo. Llegó bravo. Yo sabía que usted me iba a mandar aquí y que esa gente se iba a arrepentir. A ver. Porque a veces nosotros no sabemos lo que Dios tiene con nosotros. ¿Están conmigo? Bueno. Entonces este ciego veía, sí veía, tenía visión, la visión clara de quién era Jesús. Él estaba mendigando. Entonces la frase que les decía que esta mañana me estaba bañando y era la siguiente. A veces Dios para transformarte te permite la ceguera. A veces Dios para transformarte te permite la mendicidad. A veces Dios para transformarte te permite la marginalidad. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido marginados en el empleo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido marginados en el estudio, en la universidad, en la casa? ¿Cuántas veces los que somos casados nos hemos sentido marginados de la esposa? ¿Cuántas veces? Dios a veces permite eso para que usted y yo tengamos la actitud que tuvo este hombre.
¿Cuál fue la actitud de Bartimeo? Una oración sencilla. Jesús, aquí estoy, Padre. He aquí tu hijo al que tú tienes que entregarle todo. He aquí, Padre, aquí tu hijo que tú dijiste que me ibas a dar todas las cosas. Entonces necesito, como yo soy Jehová Junior, entonces necesito toda mi herencia de una vez. ¿Sí? No, el clamor de él fue un clamor desesperado, visceral. Jesús, hijo de David, ten misericordia. El único que tenía la solución para su problema, ¿quién era? Jesús. Y este ciego entendió esa razón, entendió la lógica de Dios. A veces Dios nos permite a usted y a mí estar marginados, estar separados, vivir situaciones de opresión, situaciones difíciles, situaciones angustiosas, para que entendamos la lógica de Dios. A veces no entendemos la lógica amorosa de Dios y Dios nos tiene que llevar a la marginalidad, a lo extremo, para que podamos mirar hacia donde tenemos que mirar. Vuelvo y repito, Dios quiere que usted no dependa de nada, de ninguna capa. Dios quiere que usted dependa, que usted y yo dependamos de Él. Él quiere que usted y yo dependamos de Él. Cuando usted y yo nos estamos metiendo con Dios, siempre van a haber cosas contrarias que nos van a mirar, circunstancias adversas. A don Bartimeo le pasó lo mismo. Habían gente que le decía, cállese, 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 está. El maestro no tiene tiempo de escucharlo a usted. ¿Cuántas veces usted y yo solitos decimos, tal vez Dios no tiene tiempo para mí? Tal vez tiene cosas más importantes. Está ocupadito el Señor. Ese problema en Irak hay que solucionarlo, la subida del dólar. Entonces el Señor, que se va a fijar en mi necesidad. Ucrania, esa gente está que acaban con una represa para acabar hasta con el niño de la perra. Entonces Dios allá tratando de que no se mate. No, Dios está interesado en usted y en mí. ¿Están conmigo? Las circunstancias, según este pasaje, en el verso 48, muchos le reprendían diciendo, calla, 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 pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. A mí este clamor me gusta mucho porque el Señor Jesucristo se identifica con este clamor. ¿Alguien me puede leer, por favor, el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7? Hebreos capítulo 5, verso 7. El clamor desesperado es lo que hace que el Señor incline su oído a nosotros. El clamor. Hebreos 5, 7. Lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Reverente. Dice más adelante, por cuanto aprendió obediencia. Y eso es muy teso. Dios mismo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice en Hebreos capítulo 5, Cristo en los días de su carne hizo algo que se identificó con Bartimeo. ¿Qué fue? Él clamó. Y el clamor de Jesucristo, según ese texto, no fue un clamor sencillo. Sniff, sniff, Padre, aquí estoy. Era un clamor, ¿qué? Desesperante y con lágrimas. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que vivir una situación de lágrimas para poder atender la voz de Dios? Cuando usted y yo estamos gozosos, estamos en una prueba muy brava. Porque para mí, para Alexander Sierra, la prueba más brava es cuando usted y yo estamos en la buena. Porque es más difícil de escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en la buena, no escuchamos la voz de Dios. Cuando estamos en la buena, es más, tomamos decisiones duras. Cuando tenemos trabajo, nos metemos en deudas. Tomamos decisiones duras, ¿cierto? Cuando uno está en la mala, ¿cómo anda? Cauto. Vamos a gastarnos 30,000. No, 30,000 me sirven, 10,000 me sirven. Es más, 2,500 me sirven para el pasaje, ¿cierto? Cuando usted está, la mejor, para mí, la prueba más brava es cuando usted está en bendición, porque está autosuficiente. Puede suplir sus necesidades, se puede comprar un par de zapatos, se puede ir a comer una hamburguesa. Cuando está en bendición es cuando usted realmente está en prueba. Pero cuando usted está en opresión es cuando empieza el mover de Dios. Este hombre estaba bajo una ¿qué? Opresión. ¿Cuál era la opresión de Bartimeo? 1, una enfermedad. 2, estaba marginado. 3, le estaban rechazando. 4, la opresión estaba en él surtiendo el efecto de pobreza. ¿Cierto que sí? Y llega este hombre y empieza a hacer ¿qué?
aclamar, aclamar. Entonces, ojo con esto. Cuando Dios te quiere persuadir es para que tú empieces a tener fe en Él. Cuando estemos pasando por una situación como la que estamos pasando muchos en este momento, una situación de prueba, es porque Dios está, ¿qué? Metiendo su mano en este momento. Dios está obrando en nosotros para que nosotros nos volteemos a Él y le digamos: Jesús, Hijo de David, Rey eterno, verdadero Dios, suficiente Salvador, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos han dado ganas de no volver a la semana de oración? Muchos, porque las circunstancias nos están diciendo: calle, no ore más, deja la jeta, cae la jeta, no ore más. ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento difícil por lo cual estemos pasando, qué pereza ir a la iglesia, o empezamos a sentir desánimo? Eso no es otra cosa que las voces demoníacas queriendo acallar el clamor que usted debe tener para buscar a Dios. Hoy es el día de levantarnos como lo hizo este hombre. Está lloviendo. De pronto me caigo. Hoy es el día, la gripa. Hoy es el día en que usted y yo empecemos a decirle a esas circunstancias que ellas nos van a ayudar a conocer. Mi esposa me enseñó en estos días algo. Las circunstancias son mis siervas. Las circunstancias son mis siervas. La opresión está para mi servicio. Les voy a comentar por qué. Porque en el verso 49 dice: Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. 3 cosas que las circunstancias adversas hacen para mí. Número 1, me confirman en el camino en el que yo estoy. El camino de Dios, el camino con Dios, no es un camino con Dios no es un camino que cualquiera lo pueda llevar. Este camino solamente lo llevan hombres y mujeres que se dejan llenar por Dios, y el camino, aunque es difícil, Dios va a estar con usted y va a estar conmigo. La Biblia dice que aunque el enemigo quiera venir como un río, Dios levantará bandera por mí, que aunque el enemigo venga por un camino contra mí, por 7 caminos tendrá que huir. Las circunstancias me confirman el llamado de Dios. ¿Están conmigo? Las circunstancias me empiezan a dar confianza. Coloqué el ejemplo muy coloquial del aeropuerto, de cuando uno llega a otra ciudad. Cuando usted tiene confianza, va más rápido. Les va a tocar que vayan y cojan ese angelito. No, ya. Está juiciosa el angelito. Me da confianza. Y lo último, me hace accionar. Las circunstancias adversas me confirman el llamado de Dios, me dan confianza en Dios y me hacen ¿qué? Accionar. Levántate, levántate. Bartimeo, ¿qué hizo? Entonces, en el verso 48, verso 50, entonces él levantándose, arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Cuando él se levantó y vino a Jesús, el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta es para usted y para mí hoy. ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Nada? Bueno. Bien, excelente. Yo sí quiero que Dios haga un milagro en mí. Dios quiere que nos transforme, ¿cierto? Hoy el Señor te está diciendo a ti: ¿qué quieres que te haga? Ya hemos aprendido en este recorrido que para poderle pedir a Dios algo que se cumpla, yo primero que tengo que ser transformado. Señor, regáleme 2.000 millones de pesos. Para que el Señor me dé esos 2.000 millones de pesos, me cumpla ese capricho, primero tiene que cumplir en mí su propósito de enseñarme a ser un buen administrador. Si no me enseña, entonces no voy a poder hacer. Y esa enseñanza, esa persuasión, ¿cómo se da? En el ejercicio. El ciego Bartimeo dijo: voy a dejar de depender de esta capa, voy a dejar de depender de la mendicidad, voy a dejar de depender de lo que está a mi alrededor y me voy a concentrar, o voy a empezar a mirar ¿a quién? A Jesús. Este ciego estaba viendo lo que dice en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando ocurrió esta escena, yo me imagino a Jesús, porque ya Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne.
Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía de la eternidad pasada lo que iba a pasar en la eternidad futura y en el presente que él estaba viviendo, en el presente continuo que él estaba viviendo en ese momento. Yo me imagino, cuando Jesús se encontró con este tipo, yo me imagino a Jesús ya pensando en la inspiración de escribir Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Alguien sabe qué dice Hebreos capítulo 11, verso 1? ¿Qué es pues la fe? Dice, pregunta, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿Bartimeo ya había visto su milagro? No. ¿Bartimeo ya había visto a Jesús? No. ¿Pero qué tenía él en su corazón? Un convencimiento tal de que Jesús lo iba a sanar que simplemente dejó su mundo, dejó sus características, dejó de lo que él dependía a un lado para depender solamente de Jesús. Y empieza el contraste. A este hombre, Dios en otro tiempo, en días anteriores, le había mostrado a unos que querían ser vistos que difícilmente lo iban a poder hacer. Pero con el ejercicio le mostró a este que quería ver que iba a hacer cumplir ese propósito. Cuando usted y yo empezamos a meternos con Dios, cuando usted y yo empezamos a saborear las mieles del Evangelio de Jesucristo, ¿qué empieza a operar en usted y en mí? Visión. Y la visión me empieza a dar ¿qué? Fe. Porque la visión, ojo con esto, la fe dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿dónde está lo que se ve? ¿En dónde? En mí, ¿cierto? Por ejemplo, para nosotros poder organizar cosas, ¿qué tenemos que hacer? Marcarlas, decir, bueno, esto se va a hacer así. Y entonces empezamos a hacer un desarrollo. Nos está pasando normalmente, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces uno empieza a hacer un derrotero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y a través de eso, entonces usted empieza a soñar. ¿O quién no ha soñado aquí con su casa propia? ¿Sí o no? ¿Quién no ha soñado aquí con tener una buena holgura económica? Si yo tuviera plata, entonces empezaría a hacer esto. Es más, me iría para tal restaurante y me comería un pedacito de carne así. Si yo tuviera plata, me iría y me compraría, ¿cierto? Usted ya está visionando lo que va a hacer de cordero, qué rico. ¿Cierto? Usted ya está visionando lo que está haciendo. Resulta que usted hoy tiene que dejarse persuadir de Dios y clamar a Dios para que Él lo saque de la marginalidad. A veces usted y yo somos mendigos, no sé cómo se dice acá. Mendigos. Estos mendigos, hijos de la... Mendigos, a veces usted y yo estamos mendigando acá en este estado. A veces usted y yo estamos en esa condición porque todavía estamos ¿qué? Viviendo marginados. Dios quiere que usted y yo, ¿qué hagamos? Clamemos para que mi vida sea transformada. Ojo con esto. Dios cogió a Juan y a su hermanito y los transformó, ¿o no los transformó? Sí. A tal punto que Juan, el hijo del trueno, el que quería entrar con el caballo al lado del Señor, se convirtió en el apóstol del amor, en el apóstol que más hablaba de la compasión, en el apóstol que más se identificaba con el amor dadivoso de Jesucristo. El apóstol que más adelante sufrió el martirio sin necesidad de pelear. El apóstol que fue freído, dice la Biblia, que de la historia, que el apóstol fue freído en una olla de aceite. Freído. ¿Por qué? ¿Se dice qué? ¿Sí? Al tipo lo metieron en un caldero lleno de aceite caliente, lo apanaron y salió. De ahí y después de que salió, lo llevaron para una islita paradisiaca, Patmos, donde no hay sino piedras. Lo metieron en un vestido que lo amarraban con grilletes y el vestido estaba diseñado de tal manera que no tenía huequitos ni para orinar ni para poposear. ¿Cómo se dice? ¿Poposear o...? Listo, ¿cierto? Defecar, hacer sus necesidades. ¿Usted se imagina cómo vivía ese pobre hombre orinado, defecado, quemado? ¿Usted se imagina eso? Él cómo quería en su inicio estar con Dios. ¿Cómo quería? Dice, cuando esté en su gloria,
yo quiero estar a la derecha. Y le tocó la gloria de Dios verlo, pero no como él se imaginó. ¿Cierto? La transformación de Dios cuando llega a una persona cambia la perspectiva que la persona tenga. Mucho cuidado con lo que le está pidiendo a Dios, porque puede que Dios lo tenga a usted para otra cosa y Dios le va a mostrar después, esa era mi gloria, mi hijo. Así era mi hijo. Por eso les dije al principio, el milagro más grande, ¿cuál es? La salvación del alma. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, el apóstol Juan fue un hombre que transformado. ¿Bartimeo fue transformado? Sí, Bartimeo fue transformado. La petición del uno era que lo vieran. La petición del otro era ver. Y cuando vio, ¿a quién vio? A Cristo, y lo vio en su gloria. En la gloria del Dios que sana. En la gloria del Dios que salva. Porque le dijo a él, Bartimeo, por resumirle la historia, usted no me pidió una mejor capa. Usted no me pidió un mejor semáforo para ir a pedir limosna. Usted no me pidió que donde llegara usted un semáforo del poblado, donde una silla mejor, una carpa y un buen bastón para que cuando va. Usted no me pidió que en los semáforos le colocaran el timbre de Braille para poder anunciar cuando usted pueda pasar. No. Él no pidió absolutamente nada que tuviera que ver con lo que natural. Él no pidió nada que tuviera que ver con lo que todos nosotros normalmente pedimos. Usted dirá, ay pastor, pero es que él pidió la visión. Sí, él pidió ver, no que lo vieran. Él ya por fe estaba siendo persuadido por la persona de Jesucristo. Él ya estaba viendo, ¿cierto? Y el Señor le dijo a Bartimeo, mi negro ya fue hecho. Desde el momento que usted botó esa capa, determinó no confiar más en esa, de depender más de eso, desde ese momento, lo que usted estaba viendo se hizo. A mí me gusta mucho y me impacta esto porque dice así, respondiendo Jesús en el verso 51 le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. El prefijo re quiere decir que ya en algún momento había visto. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Lo sanó y después le dijo que se fuera? No. Primero, ojo con esto. El Señor no le dijo a Bartimeo, venga pues, puquiti, ahora sí váyase. No. Le dijo, vaya. La fe tiene esa cualidad. Vamos a hablar de tres cosas, ¿no? Primero, transformación mental. Segundo, persuasión, la fe. Y tercero, el clamor que hubo de Bartimeo, ¿sí o no? Dios quiere esto en usted y en mí, que tengamos una relación desesperada con Él para que nuestra mentalidad empiece a ser renovada y transformada por Él, para que en la persuasión que Dios tiene para usted y para conmigo, nosotros lo conozcamos a Él directamente, lo podamos conocer a Él. Y Él quiere que eso ocurra, es en el camino. ¿Usted cómo va a conocer a Dios? Cuando usted vea las obras de Dios. Cuando usted ve las obras de Dios, dice, ay, sí, aquí está Dios metido. Hoy iba a venir una muchacha, no vino. Xiomara, ella quería dar el testimonio de que estuvo hospitalizada, la abrieron desde por acá hasta por acá, en fin. Ella estuvo a contar su testimonio. Ella decía, yo vi a Dios en cada situación que vivió en el hospital. Ella vio el mover de Dios y cuando vio el mover de Dios, ¿qué hizo? Lo conoció más, ¿cierto? En la Biblia dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, le preguntan al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús, ¿cuánto tiempo, Pipe, cuánto tiempo llevo con ustedes y no lo han visto aún? La obra maestra de la redención se llama Jesucristo. El que ve a Jesucristo redimiendo la raza humana, el que ve a Jesucristo crucificado, está viendo a quién, la labor del Padre. Pero el que logra ver a Cristo glorificado está viviendo con el Padre en la eternidad. Así que usted y yo tenemos que empezar a mirar de la siguiente manera. Ya no puedo mirar a Cristo crucificado porque la cruz ya fue. La cruz ya fue. Ya la cruz fue para su salvación y para mi salvación. Ese es el comienzo de la transformación. La culminación de la transformación es cuando usted y yo empezamos a mirar a Cristo glorificado. Cuando vemos a Cristo glorificado, vivo, en una relación viva, dinámica, biológica con Él, entonces ¿dónde estamos viviendo ya?
donde Él quiere que nosotros estemos viviendo. En el Evangelio según San Juan dice, es necesario que yo me vaya, porque me es necesario trabajar, ir a armarles a ustedes la casita donde ustedes van a vivir eternamente y para siempre. ¿Están conmigo? Jesús, me gusta mucho, le dijo a él, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a mirar solamente dos ejemplos, tenía varios, pero vamos a mirar solamente dos ejemplos de cómo la fe opera y cómo testifica. Váyase conmigo para el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. ¿Pero están conmigo? ¿Me di a entender? Si están aburridos, me dicen. Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Será que ese Bartimeo era un vivo ejemplo de eso? Maestro, yo no necesito esa capa. Yo no necesito esa capa. Yo no necesito es a usted. Usted me da a mí la vista. Usted es mi suficiente. Verso 2. Porque por ella, o sea, por la fe, por la persuasión, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces, ojo con esto. Cuando Bartimeo desató su vida de lo que lo tenía atado a esa capa, ¿qué hizo Dios con él? Dice en este verso, en el verso 4, que Abel recibió ¿qué de Dios? Testimonio. Testimonio. La fe hace que Dios testifique por mí. A veces uno dice, es que yo tengo que dar buen testimonio. El apóstol Santiago dice, a ver, ¿usted cree en Dios? Sí. Entonces muéstreme que usted cree con Dios con sus actos. Muéstreme su fe a través de ¿qué? De sus obras. Entonces hay gente que dice que yo tengo que hacer obras para demostrar en lo que creo. Son obras no para salvación, sino son obras para demostrar que ya soy salvo. Ejemplo. Perdóname que coloque este ejemplo. Yo demuestro que soy salvo cuando manejo buenas relaciones. Me explico. Pasa un vecino y el vecino se atraviesa por en medio de dos personas que estamos hablando, ¿cierto? Una buena obra de fe, yo decirle, y qué pena con usted, estamos estorbando. Algo así de sencillo, ¿cierto? Una obra de no fe, es decir, María, ¿por qué no pasó por otro lado? Yo ahí no estoy testificando que la luz del Señor está en mi vida. ¿Sí me va a entender o no me va a entender? El carácter de la persona, el testimonio no es solamente testificar, Jesucristo le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, no. El testimonio se da cuando usted muestra la vivencia de Cristo en donde, en su vida. Abel, dice la Biblia, que él ofreció un sacrificio. En el libro de Génesis capítulo 3 dice que Dios les enseñó a ellos cómo era que se tenía que sacrificar. Hay gente que dice, ay, es que Abel tenía un mejor corazón que Caín. Caín era más malito, y entonces por eso Dios dio su ofrenda. No, Dios les enseñó cómo hacer. ¿Y Dios qué bendijo Dios del hermano Abel? La obediencia que tuvo a la norma que Dios le estableció. Él llevó un cordero simple. Dios le dijo, así es que se tiene que ofrendar. Caín, ¿qué llevó? Lo natural. Caín, ¿qué quería? Dice la Biblia que Caín llevó de lo mejor del... No, fue excelente. ¿Por qué fue mejor? Porque fue conforme a lo que Dios estableció. Dice en el libro de Génesis, cuando fueron a llevar la ofrenda, que Abel llevó de las primeras frutas, de lo mejor. Y las frutas de esa época eran las frutas. Pero Dios, ¿qué dijo? No, es que a mí no me sirve su sacrificio. Usted lo que quería era que yo viera lo que usted trajo. Usted quería ser visto. Pero entonces don Abel, ¿qué trajo? Lo que Dios le dijo que él tenía que traer. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre que lo vean y ver? Abel, ¿a quién vio? A Dios. ¿Y Dios qué dice? Dice,
esa fe aún hoy en día se testifica. Hoy en día hay escuelas teológicas que pelean porque el corazón de Abel era mejor que el de Caín. Pues obvio sí, porque eso lo muestra la Biblia. Pero la ofrenda, Dios estableció la ofrenda. Entonces, cuando usted y yo creemos, cuando usted y yo nos dejamos persuadir de Dios, ¿quién realmente es el que testifica? Es Dios. Es Dios. Qué bueno escuchar comentarios como, esa persona, yo quiero ser como esa persona de esa iglesia. Qué bueno, yo quiero que esa persona esté conmigo. Qué bueno escuchar ese tipo de comentarios. Qué maluco escuchar, es que, ay María, y eso que son evangélicos. Esa gente de esa iglesia, ay María. Por ahí no vayan, ahí le quitan la platica. ¿Cierto? Termino con esto. Por la fe, verso 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojo con esto. Quiero dejar estos dos ejemplos nomás. Fe. La fe se logra por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Abel escuchó la palabra de Dios? Sí, cuando Dios le dijo, así es que se tiene que ofrendar. ¿Cierto? Porque eso dice la Biblia. Bueno, Enoc, dice la Biblia, en el capítulo antes pues no haberle dicho, pudo haber sido la estrategia del canje. Yo tengo frutas, te doy frutas, dame un cordero. O Caín, hermano Abel, regáleme un cordero primogénito para yo llevarlo a la ofrenda. Dime. Es que es importante entender que Dios estableció en su palabra la forma como lo debemos amar, adorar, seguir, escuchar. Es a su manera. Y ahora todo el mundo dice, yo amo a Dios a mi manera. ¿Qué tiene que ver eso con la ofrenda de Abel y Caín? Mucho. Caín lo hizo a su manera. Abel lo hizo a la manera de Dios, que lo acabaste de decir. Pero entonces Dios, ¿cómo sabían ellos? Porque Dios a través de sus papás se los enseñó. Porque cuando Dios en el paraíso a Adán y a Eva los vistió, hizo un sacrificio y ellos tuvieron que haber visto todo el proceso. Y ese proceso se lo enseñaron a sus hijos. Ahora nos encontramos en la misma situación. La gente cree que es a su manera. Yo le llevo cosas, yo llevo plata, yo ayudo en fundaciones. Ay, ojalá. Yo le ayudo a la gente y por eso creen, o sea, esa es la manera de ellos. No, la manera de Dios es Jesucristo. La forma que el Padre establece para acercarnos a Él y para ser salvos es Jesucristo. No es la forma como nosotros lo hacemos. Entonces, en ese momento, ¿qué tendría que haber hecho? Especulando. Caín tendría que haberse acercado a su hermano. Él no tenía ganado. Él era agricultor. Entonces le tocaba como agricultor a la manera de Dios establecer. Yo creo que ahora hay muchas formas de mirar eso, porque para usted vivir en Colombia, aquí son pesos. ¿Sí o no? Si usted tiene dólares, y puede tener muchos, si usted va a una tienda, usted no va a dar $100 o $50 o $10 por algo que cuesta 4.000 pesos. Es más, ni siquiera las personas extranjeras lo hacen. ¿Cómo tiene la persona extranjera que venir a comprar algo aquí? Con plata a la manera de Colombia. O si nosotros vamos a otro país, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el cambio del peso, del dólar, porque esa es la manera de ese país. Dios establece su forma y manera, no es nuestra forma. Ay, es que yo amo a Diosito a mi forma, yo leo la Biblia a mi manera, no es a mi manera, esa es la forma. Y como somos tan rebeldes, es a nuestra manera. Así es. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, nunca lo encontraron, porque Dios fue el que lo traspuso.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Ahí dice, le obedeció, simple, le obedeció. Entonces, Bartimeo, ¿qué hizo? Bartimeo significa hijo de honra. Entonces, Bartimeo le dio honor ¿a quién? A Jesús, honró a Jesús, ¿cierto? Y dice para terminar ya aquí en el verso 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo con esto. El que se acerca a Dios tiene que dejarse persuadir por Dios. Porque si usted no se deja persuadir por Dios, entonces aquí lo dice, usted no va a ser agradable, no va a ser absolutamente nada. Enoc no vio muerte, eso es una cosa espectacular. Enoc es como una especie de espejito de lo que vamos a hacer usted y yo a un futuro no muy lejano. Vamos a ser transpuestos. Dios nos va a llevar porque los que creemos en Jesucristo no vamos a ver muerte. No, pues, cuando dice muerte es la segunda muerte. La segunda muerte, la muerte eterna. El que cree en Jesucristo, como tiene el regalo más grande, que es la salvación, no va a haber muerte eterna. El que se acerca a Dios necesariamente tiene que creer que Él existe. Si usted no cree que Él existe, entonces va a seguir dependiendo ¿de qué? De su empleo. No estoy diciendo que va a dejar el empleo ya en este momento, sino que el empleo no se tiene que convertir en lo más. El empleo proviene de Dios. El emprendimiento proviene de Dios. La esposa, el esposo, los hijos provienen de Dios. No tienen que ser más que Dios. Cuando usted y yo nos dejamos persuadir de Dios, vamos a ver las demás cosas como lo que son: un beneficio, un premio, un superávit, un plus. Pero Dios siempre tiene que ser la preeminencia. En estos días hablaba yo con alguien que está orando por un esposo. Yo le decía, usted tiene que entender esto. Usted está orando por su esposo, pero usted está colocando a ese esposo más que Dios. Dios quiere satisfacer su necesidad de amor, valoración y las tres necesidades básicas: aceptación, amor y valoración, ¿cierto? Usted está colocando, le dije yo a esta persona, usted está colocando a una persona por encima de eso. Ahora, con esto no quiero decir que cuando venga, usted no necesita entender a su esposa, ay, ya a mí Dios me suple todas mis necesidades. Claro, Dios le suple esas necesidades a través de un instrumento. Entonces hay gente que se concentra más en el instrumento que en el dador del instrumento. Se concentran más en la aguja que los va a coser que quien los está cosiendo, ¿cierto? Se concentran más en ese tipo de cosas. Hoy Dios quiere decirle a usted y a mí, nos quiere decir, usted y yo necesitamos depender más de Dios que de la capa. Necesitamos depender más de Dios que de lo que está en nuestro entorno, porque lo que está en nuestro entorno se convierte en circunstancialidad. Y recuerde, las circunstancias son para mi servicio. Y a veces nosotros le servimos a lo que nos debería servir. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego, mi Dios, mi Señor y mi Salvador, que mis hermanos, Dios mío, y yo soy el primero, podamos depender solamente de ti. Sobre todo en estos tiempos difíciles donde el amor de muchos se está enfriando, Dios mío. Que nosotros nos podamos levantar en oración, nos podamos levantar en la brecha, Dios mío, para caminar contigo, mi Señor Jesucristo. Te lo ruego, Padre bueno, te lo ruego en este día, que cada uno de nosotros podamos clamar a ti, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que podamos, Dios mío, depender solamente de ti. Que no haya circunstancia que no sea sino para nuestro servicio. Que las circunstancias nos confirmen el llamado tuyo al reino eterno. Que las circunstancias nos ayuden a tener más confianza en ti y que las circunstancias nos ayuden, Dios mío, a levantarnos, a accionar la fe para lograr convencernos de que tú vives en nosotros, en medio de nosotros. Señor, gracias, porque tú nos enseñas, Dios mío, que la persuasión proviene de ti y tú nos persuades con lazos de amor. Las circunstancias nosotros las vemos difíciles,
pero las circunstancias son para mostrarnos la realidad que está en ti. Difícil sería creer en ti, buscar